ARCS son las siglas de síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Yo no voy a hablar de la enfermedad en el niño, que le llaman la enfermedad de membranas hialinas, ¿ya? Yo voy a hablar del adulto. Muy bien. Les comento cómo comenzó la historia. A inicios del siglo XX, Osler hizo necropsia de algunos pacientes muertos por sepsis y encontró que sus pulmones estaban llenos de fluidos. Lo interesante es que eran sepsis no de causa pulmonar, sino de causa abdominal. Te dijeron, pero ¿por qué el pulmón se congestiona si el dañado es el intestino? ¿Qué tiene que ver? Se quedó pensando. Jeffkin en la década del 50 describió lo mismo en algunos pacientes que habían tenido trauma, politraumatismos, no tiene nada que ver con pulmón, y su pulmón se llenó de fluidos. Pero el trome de todo fue Ashbausch, el 67. Él describió a 12 pacientes que presentaron insuficiencia respiratoria, hipoxemia, taquimia, compliance disminuida, pulmones rígidos y húmedos. Y lo verificó incluso con patología en 7 necropsias. Lo interesante de todo esto es que estos pacientes no tenían neumopatía previa. A esto le llamó una enfermedad de las membranas hialinas del adulto, porque a la patología encontraban que los alvéolos estaban llenos de membranas y de un material proteináceo. Dijo, se parece mucho al síndrome de membranas hialinas del prematuro. Qué raro, ¿no? Se quedaron pensando. Y le pusieron el término de distrés respiratorio del adulto. Esto apareció en el año 67 en el Lancet. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es el ARS? Es un síndrome de alteración de la permeabilidad e inflamación. Estamos hablando del parénquima pulmonar, que se asocia a un cortejo de anormalidades clínicas, radiológicas y fisiológicas, y que no pueden ser explicadas por elevación de la presión en aurícula izquierda o en cuña pulmonar. ¿Qué significa? Es un pulmón congestionado, pero que el corazón no tiene mucho que ver. Por lo tanto, el fluido, la cantidad de sangre y de fluidos en el pulmón se debe a un aumento de la permeabilidad vascular, no a un aumento de la presión hidrostática vascular. ¿Me hago entender o no? Y miren para que me entiendan mejor. Quiero que vean esto. Miren, pulmón normal, ¿ya? Alveolitos, neumojitos tipo 1, neumojitos tipo 2, macrófagos, ¿no? Parece que esto, parece a San Borja, San Borja. La parada, ¿de acuerdo? La parada. Aumenta la permeabilidad capilar, escape de polimorfos nucleares, edema y congestión del intersticio, disrupción y necrosis de neumojitos tipo 1, proliferación de leucocitos y macrófagos, liberación de citoquinas, proteasas, colagenasas, elastasas, el caos. Eso es el ARCS. ¿Me entienden? Eso es el ARCS. Y esto, a la larga, ¿qué va a originar? Que si es que el paciente sobrevive, todo esto termine en una reverenda fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Regresamos. El ARS se define como una respuesta inflamatoria en grado severo del pulmón frente a un proceso injuriante, infeccioso o no, directo o indirecto, pulmonar o extrapulmonar. Un trastorno caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, edema pulmonar, por aumento de la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar. ¿Okay? ¿Está claro o no? Lo que les decía, una vez que se apaga el incendio, vienen las consecuencias, una tremenda deformación de la arquitectura alveolar y fibrosis. Esos pacientes que superan los ARS normalmente quedan con discapacidad pulmonar. Ejemplos de ARS por causas extrapulmonares: paludismo, picadura de araña, quemaduras, traumatismo y fracturas de miembros inferiores. No tienen nada que ver con pulmón y terminan haciendo ARCS. También hay ARCS de causas pulmonares, las neumonías, por ejemplo, el tromboembolismo, las neumonitis. ¿Okay? La fisiopatología del ARCS
hay colapso alveolar por pérdida de surfactante, hay hipoxemia, alteración del índice BQ, hay disminución de la distensibilidad por edema pulmonar, hay hipertensión pulmonar, hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar, es lo que se ve normalmente en los ARCs. El ARCs se maneja en las UCIs. Las UCI, los intensivistas son los tromes en el manejo de ARCs, porque aquí entra mucho la ventilación mecánica. Se altera la mecánica pulmonar, se pierde la compliance, se altera el intercambio gaseoso, hay acúmulo de CO2, sobre todo en las fases fibróticas, hay vasoconstricción pulmonar difusa con microtrombos y disrupción de los vasos capilares. Y algo muy interesante, un pulmón injuriado es el inicio del fin, es el inicio de la difusión orgánica. Les doy un ejemplo de una paciente que tengo en el Hospital Naval. Señora de 85 años, puede ser abuelita de ustedes, feliz, contenta, sin ninguna neumopatía, ningún problema crónico. Por ahí su hipertensión, se va al baño a bañar y se resbala y fractura de cadera. La llevan a traumatología y le colocan su prótesis de cadera. Le dan anticoagulación profiláctica para evitar tromboembolismo pulmonar. Pero ustedes saben que la profilaxis nunca es al 100%. Para mala suerte la señora hace trombosis, pero no pulmonar, sino trombosis mesentérica. Hace necrosis intestinal, hace ilio, hace obstrucción intestinal, hace reflujo de material fecaloideo y se aspira al pulmón derecho. Pero como estaba hospitalizada una semana en traumato, ya estaba colonizada con gérmenes nosocomiales. ¿De acuerdo? Muy bien. La paciente la operan, le extirpan intestino, le hacen anastomosis, pero la neumonía aspirativa seguía aprendiendo. Deja el celular, ¿de acuerdo? Seguía aprendiendo, pero estaba con gérmenes resistentes. Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Streptococcus maltopila, Staphylococcus mars, meticilino resistente y todos esos, ¿no? Enterobacter cloacae, todos esos bandidos desgraciados que no mueren así nomás. Y la viejita hizo neumonía aspirativa. La voy a ver a la UCI. Hice la secuencia ya de frente. Le di vancomeropenem. Bien, perfecto. Pero dije, ojalá que no se active el ARCS. Y para mala suerte se le activó el ARCS. Al día siguiente, pulmones blancos, completamente llenos de fluidos. Se había distresado. No es que el antibiótico haya sido el incorrecto, ¿ah? Si el antibiótico estuvo bien dado, porque después llegó el patrón de resistencia y había salido una Klebsiella con un Enterobacter que era sensible a los carbapenem. Ya estaba bien. El problema es que ya se instauró el ARCS. Y una vez que el ARCS se enciende, la señora ahorita está haciendo disfunción hepática, coagulopatía, disfunción renal, encefalopatía, insuficiencia respiratoria y shock séptico distributivo. Está con dopamina y con noradrenalina. Está en lo que se llama el sit-down, síndrome de disfunción orgánica múltiple. 8 de 10 van a morir. Así que su pronóstico es pésimo. ¿Me entienden? Para que vean cómo fue la cascada de acontecimientos. ¿Ok? Vamos a ver las fases fisiopatológicas del ARCS. Las fisiopatológicas. Y tenemos que existen 3 fases. La fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de injuria. La fase de iniciación es cuando se desencadena el proceso que va a disparar la cascada inflamatoria. Vamos a poner, ponemos como un ejemplo un paciente que se va de vacaciones a Máncora y ¡pac! Tiene la mala suerte de que le pica un zancudo anófeles y le transmite el Plasmodium falciparum. ¿De acuerdo? Él hace paludismo tipo falciparum. Bueno, ustedes saben que la gran mayoría se van a curar con el tratamiento primaquina, cloroquina y lo demás, ¿no es cierto? Pero hay un porcentaje que no, que comienza a hacer disfunción, tanto hepática como una disfunción a nivel pulmonar. No queda muy clara la fisiopatología, pero tiene que ver con respuesta inmunológica. Mira, es una enfermedad parasitaria sistémica, pero el pulmón ¡pac! Se prende y comienza a hacer todos los fenómenos que hemos visto en el esquemita. ¿Me entienden? Una causa importante de mortalidad por paludismo es el ARCS, si es que no lo sabían. ¿De acuerdo? Es una causa muy importante de muerte por
por paludismo. Y no solamente por paludismo, por múltiples enfermedades. Otro ejemplo que les puedo dar, una mordedura de araña, una Loxoceles, una Latrodectus que les da una mordedura. En la gran mayoría de casos el paciente puede responder al tratamiento habitual con antitoxina, con corticoides, pero hay un grupo que no, que rápidamente se prende la enfermedad y se prende. ¿Y cuál es la que está más de boga actualmente? La influenza AH1N1. La cantidad de pacientes que han fallecido por AH1N1 han sido por ARS, un ARS inducido por la virosis, ¿de acuerdo? Se dice de que este ARS inducido por la virosis es más frecuente en embarazadas, es más frecuente en los extremos de la vida, pero también se ha visto en personas jóvenes inmunocompetentes. ¿Cuál sería la explicación? Es bueno estar inmunocompetente, nos protegemos contra las infecciones. Lo malo es que cuando viene una infección le damos con todo y desarrollamos lo que se llama una lluvia de citoquinas y puede dar una super respuesta inflamatoria. ¿Me hago entender? ¿Ok? Muy bien. En la fase de iniciación entonces se dispara la cascada inflamatoria, el evento precipitante. Después viene la fase de amplificación. Muy bien, cuidado, no se atoren. En donde las células efectoras, lógicamente las células, hablamos de los leucocitos, van a comenzar a desarrollar injuria tisular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los macrófagos, los neutrófilos, los polimorfos, los linfocitos, al final van a liberar citoquinas, van a liberar interferones, van a liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Estas van a inducir la formación de enzimas digestivas y estas van a producir daño. Lógicamente se va a producir reclutamiento de más glóbulos blancos, activación de más glóbulos blancos, y todo esto desencadena una reacción inflamatoria a nivel alveolar, ¿de acuerdo? Que es el per se del ARS. Y por último, la fase de injuria, es cuando ya se estableció el daño. Los neutrófilos, macrófagos, van a liberar sustancias lesivas que van dañando el tejido celular. Por lo tanto, se inicia, se amplifica y se injuria. La gran disyuntiva de los intensivistas es ¿en qué fase agarro corticoides? Porque si ustedes leen el tratamiento del ARS, medida de soporte, ventilación mecánica, estabilidad hemodinámica, y corticoides ponen una interrogación muy grande. Puede que sí, puede que no. Se dice que el corticoide ayuda mucho en las primeras dos fases, pero hay un pequeñito problema, que estas primeras dos fases normalmente aparecen antes de que se establezca el cortejo clínico. Es muy bravo que tú tengas un paciente con una mordedura de araña y digas, pucha, mejor le meto corticoides para prevenir el ARS. Si le pongo corticoides es por la toxina, ¿no? Para evitar problema renal, pero no para prevenir el ARS. Ya nadie le mete corticoides a alguien para prevenir el ARS, porque el ARS a veces no lo prevemos, se nos escapa de las manos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la experiencia? Lo que yo veo en todos los hospitales que he trabajado es de que los intensivistas, cuando se establece el ARS, le meten corticoides. A pesar que saben que ya está en fase de injuria, le meten corticoides. ¿Por qué? Porque hay metaanálisis que te hablan de un 50-50. Y ustedes saben que están en la UCI. En la UCI tienes que darle todo, el paciente se muere. ¿Me hago entender? Miren todo lo que se produce, liberación de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis, secuestro de neutrófilos, a los que les gusta la inmunología, aquí están en su salsa. Adherencia de los polimorfos al endotelio, liberación de metabolitos y enzimas digestivas, de free radicals, enzimas proteolíticas. Todo esto va a dañar la función de la barrera alveolo-capilar, con aumento de la permeabilidad, edema intraalveolar y, lógicamente, alteración del intercambio gaseoso. ¿Ya? Es por eso que se explican, pues, los pulmones húmedos que encontró Osler a comienzos del siglo XX. Ahora, vamos a las fases histopatológicas del ARS. Una cosa es la fase fisiopatológica, otra cosa es la histopatológica. Aquí es ya cuando vemos cortes histológicos de tejido. La primera fase es la fase exudativa, que más o menos va con la fase de amplificación. Ya comienza la reacción. En la fase exudativa, pulmón rígido. Un pulmón oscuro, rosadito, es un color rojizo. Membranas hialinas pueden aparecer. Y no es que sean membranas hialinas, lo que pasa es que el epitelio alveolar se desprende, porque es digerido, y se ve en la microscopía como membranas. Es por eso que se confundió a esta patología
con el síndrome de membranas hialinas del prematuro. Pensaban que en el adulto también había, pero no, la fisiopatología es diferente. Edema, sobre todo edema del espacio intersticial, infiltrado de neutrófilos, daño epitelial, trombos. Miren, todo esto lo podemos encontrar en la fase exudativa. Y esto es una radiografía de tórax y una tomografía de un paciente en ARS en fase exudativa. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, radiología, placa súper penetrada, es una buena placa de columna, pero en algo nos ayuda. Vemos aquí el corazón y vemos el parénquima pulmonar. Lo poco que se puede ver es una cantidad de infiltrados acinares a predominio de ambos campos, lóbulo superior derecho y lóbulo, digamos, língula del lado izquierdo. ¿Cómo sé que este paciente está grave? Yo no necesito conocerlo para saber que está grave. Primero, porque está con un monitor cardíaco. Segundo, impresiona que estuviera intubado. Tercero, esta es una radiografía en incidencia anteroposterior. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sé que este es anteroposterior? Porque tiene las escápulas enterradas en los campos. Cuando uno hace una posterior-anterior, hace esto, ¿no es cierto? Para que las escápulas salgan. Pero cuando uno está grave, está hinchado en cama, lo sientan a duras penas, lo cogen entre cuatro y le toman la placa. Y la escápula se entierra, no sale del campo. Y por último, se ven muy claramente los arcos costales posteriores. ¿Y por qué se ven? Porque el chasis está pegado a la espalda. ¿Me entienden? Es una radiografía de tórax posterior anterior en un paciente crítico, con infiltrados bilaterales. Se le pide la tomografía y se comprueba lo que se ha visto, ¿no? Se observan estos infiltrados, por aquí, acinares con broncograma aéreo, y por acá lo que se llama el patrón en vidrio esmerilado. Otros le llaman vidrio, gracias, vidrio despulido o en imágenes en vidrio de catedral, ¿no? Que me dice que hay un compromiso intersticial difuso agudo. Y lo que veo también es derrame bilateral, porque recuerden que los pacientes en ARC son pacientes críticos y muchos de ellos están en hipercatabolismo y hacen hipoproteinemias y rápidamente hacen edema. Algo muy interesante también del ARCS. Tú al paciente lo pones en decúbito dorsal, le tomas la TAC y vas a ver esta imagen. Tú al paciente lo volteas, lo pones en posición decúbito ventral o prona y todo se va para adelante por gravedad. Es por eso de que dentro del tratamiento del ARCS, ustedes van a entrar a veces a la UCI y van a ver al paciente que está boca abajo, con su almohada en el pecho y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está así, doctor? Ah, estamos manejando su ARCS. Es otra arma terapéutica. Al paciente ponerlo boca abajo, que todos los fluidos inflamatorios se vayan hacia adelante. ¿Por qué? Porque hacia adelante los segmentos pulmonares son menos voluminosos y me dejan los segmentos posteriores que son más amplios para que ventile mejor. ¿Me entienden o no? Es una forma también de manejar el ARCS. La siguiente fase es la fase proliferativa, ¿ya? Estamos con la fase exudativa adelante y viene la fase proliferativa, pulmón rígido, oscuro, disrupción de la barrera alveolo-capilar, edema, hay disfunción de los neumojitos tipo 2, es por eso que se pierde el surfactante y se producen atelectasias múltiples. Infiltrado de miofibroblastos, ya comienzan a asomarse los miofibroblastos responsables de la fibrosis final. Colapso alveolar, apoptosis epitelial, fibroproliferación, ya comienza la fibrosis. Y lógicamente pérdida de capilares e hipertensión pulmonar. Y por último, la fase fibrótica. El paciente venció el ARCS, llegó a sobrevivir el evento del ARCS, pero como les dije, va a quedar con secuelas. Y esto se determina en la fase fibrótica. Pulmón sumamente endurecido, con fibrosis, organización de colágeno en la matriz, degeneración de la arquitectura acinar y también alteración de la vasculatura. Y más o menos ocurre esto. Miren, es el mismo paciente, salió del ARCS, sí, llegó a sobrevivir del ARCS. Pero que nosotros vemos en esta placa, los infiltrados ya han desaparecido, ¿sí o no? Aparentemente pulmones mejor ventilados. Pero si vemos la tomografía, nos damos con la... Adelante, tome asiento. Con la triste realidad de que los pulmones están completamente fibrosados. Aquí se puede ver estas imágenes reticulares finas, difusas, incluso acá vemos una bula,
Una bula es como una burbuja de aire por disrupción de tabiques alveolares. Si a este paciente le tomamos una espirometría, su patrón será obstructivo o restrictivo. Restrictivo, netamente restrictivo. Si le hago una pletismografía, su capacidad pulmonar total estará aumentada o disminuida. Disminuida. Su volumen residual, disminuido. Y si le hago un delco, estará aumentado o disminuido. Aumentado o disminuido. ¿Ya se olvidaron? Disminuido también. ¿Por qué? Porque la membrana alveolo capilar está completamente fibrosada. No pasa el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Disminuido. Y aquí tenemos la definición gasométrica para definir si estamos frente a un ALI o LAP o injuria pulmonar aguda o frente a un ARCS. El PAFI, que es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Menos de 300 va con injuria pulmonar aguda. Digo va porque si bien es cierto que eso nos guía al diagnóstico, hay criterios, ¿de acuerdo? Hay criterios. Y ARCS menor de 200. Lo habitual es que sea más de 300, es lo habitual. Algunas bibliografías dicen que un sano, así como ustedes, deben tener incluso más de 400. Pero si les preguntan en el examen de residencia, más de 300 se considera normal. Y no se olviden, la injuria pulmonar aguda y el estrés respiratorio del adulto son una manifestación pulmonar de un proceso sistémico o de un proceso pulmonar per se. ¿Y cuáles son algunos criterios diagnósticos? Tenemos aquí estos criterios del consenso americano europeo. Se dice que el ARCS tiene dos formas de presentación, agudo y una vez que se establece se mantiene de manera persistente, normalmente en más de 15 días. Es decir, uno entra al ARCS, lo bravo no es entrar, lo bravo es salir, así como las tarjetas de crédito. Lo bravo no es comprar, lo bravo es pagar, igualito, es el ARCS. Criterios oxigenatorios, PAFI menor de 300 para ALI y menor de 200 para ARCS. Criterio radiológico, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax. Si bien es cierto, puede haber ARCS unilateral, que se ha descrito es la excepción. En casi el 100%, los dos pulmones están comprometidos. Hay infiltrados bilaterales. Y un criterio importante es que la presión capilar pulmonar, la presión en cuña, es menor de 18. Ustedes saben que cuando es más de 18, estamos hablando de aumento de presión de aurícula izquierda. Ahora, ojo, esto siempre y cuando el paciente no sea un cardiópata congestivo. Porque hay pacientes que tienen ICC y también se pueden distresar. Por ejemplo, un ICC que finalmente hace una neumonía aspirativa. Se puede distresar. Tú le tomas la presión en cuña con un Chang-Gams y está por encima de 18. Eso no es ARS, es ARS. Pero hay que entender que era un cardiópata de fondo. ¿Me hago entender o no? Eso hay que tener bien claro, ¿ya? Miren este caso. Placa portátil. Si es portátil ya es incidencia póstero-anterior o antero-posterior. Antero-posterior. Recuerden que el antero te lo da el rayo que entra y posterior donde se encuentra el chasis. Este es un paciente grave y lo sé porque aquí sí veo que está intubado. Aquí yo veo la línea del tubo endotraqueal. Veo que está conectado a un monitor cardíaco y puedo observar en esta plaquita de tórax infiltrados bilaterales, componente micronodular como salpicado y componente acinar. Puede ser una micosis, puede ser una tuberculosis, puede ser una diseminación linfangítica de un cáncer, no lo sé. Se le pide la tomografía al paciente y observamos, esta es la tomografía de tórax en ventana mediastinal. La tomografía tiene dos ventanas, la de tórax, la ventana parenquimal y la ventana mediastinal. La ventana parenquimal es esta, que te permite ver tejido pulmonar. Y la ventana mediastinal es esta, que te permite ver vasos sanguíneos, corazón, y también te permite ver consolidados o derrames, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos claramente es a nivel bilateral, consolidado parenquimal con broncograma aéreo, ¿ok? Y un discreto derrame bilateral, ¿ok? Entonces, si este paciente tiene infiltrados bilaterales, tiene un PAFI menor de 300 o menor de 200 en este caso, estamos frente a un ARCS. Ahora, los intensivistas tienen varias características, ¿no? Ellos luchan contra el paciente grave,
pero también son bien claros cuando el paciente probablemente tenga alta chance de mortalidad. Y no es que a ellos se les ocurra, ellos tienen una serie de escalas, como el Apache, como el SOFA, que te permiten ver el estado de gravedad del paciente. Eso ya lo van a manejar en otro taller. Pero el intensivista le hace su score de Apache o SOFA y dice, bueno, no pasa nada acá. Y se va donde la familia, señora, su papá, su hermano está muy grave, está muy delicado, la verdad que tiene este porcentaje de morir. Y lo dicen con fundamento. ¿Entienden? Normalmente el ARS, como le estaba comentando, tiene mortalidad entre 70 y 80% en promedio. Hay otros índices, como el índice de Murray, que te permite también saber el grado de compromiso pulmonar por ARS. Y este de acá es el índice o score de Murray. Este índice de Murray ya se hace en la UCI. No lo van a poder hacer ustedes en emergencia, porque tiene parámetros ventilatorios, ¿sí? Ventilatorios mecánicos. Primero, vemos la radiografía de tórax. Vemos que si no hay infiltrado le ponen score 0, si hay afectación de un cuadrante 1, 2, 3, hasta 4 cuadrantes, 4 puntos. El score de hipoxemia es el PAFI. Miren, PAFI más de 300, 0, de 299 a 225, 1, y así hasta llegar a menos de 100. ¿Ya? Ustedes van a ver PAFI de 80, PAFI de 50 en la emergencia, ya van a ver. PIC. PIC viene a ser un parámetro ventilatorio mecánico. Es las siglas de presión positiva al final de la expiración. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca esto? Busca que la máquina al paciente en ARS le dé aire, ¿de acuerdo? Le dé aire, y cuando el paciente bote el aire, la máquina no le va a permitir que bote todo, que siempre se quede un poquito. Porque como recuerden, se ha perdido surfactante, no vaya a ser que si bota todo, comiencen a desarrollarse atelectasias. ¿Me hago entender? El PIC normalmente, fisiológicamente, es menor de 5 centímetros de agua. Cuando tiene PIC más de 15, se habla de PIC elevado y me dice que hay un compromiso importante. Otro sería la compliance respiratoria, que es también un parámetro de ventilación mecánica. Y al final se suma todo, ¿no? Miren, basta de que sea más de 2.5 el score para hablar de que estamos frente a un ARC severo, para que vean que es un score muy sensible. Muy bien, diagnóstico clínico. La presentación es rápida y se mantiene de manera persistente. Se habla 24 a 48 horas para que se instale el ARCS. Dentro de las 12 a 48 horas, ahí está el factor predisponente. Manifestaciones clínicas pueden variar, lógicamente varían según la enfermedad desencadenante de fondo. Paciente se muestra ansioso, disnéico, agitado, hay disnea severa, progresiva, hipoxemia, aumento en trabajo respiratorio. El paciente presenta polignia, típicamente polignia, ¿de acuerdo? Politirajes, desarrolla cianosis, y de la polignia pasa a la bradignia. Cuando el paciente se va a la bradignia, es criterio de gravedad, porque el paciente ya se está narcotizando en sí mismo con aumento del CO2 y agotamiento de musculatura ventilatoria. El AGA, inicialmente acalosis respiratoria, porque el paciente quiere defenderse y hace esto, y arrastra CO2, se va a la alcalosis. Pero después, en las partes finales, cuando se agota, hipoventila y hace acidosis. Y lógicamente va a haber ira, ¿no? Ahora, vamos con las causas. Miren, causas de ARS. Causas pulmonares, causas extrapulmonares. Neumonía es una causa importantísima de ARS. La neumonía aspirativa también, ¿de acuerdo? La neumonía aspirativa es un mundo aparte, ¿ya? Es un mundo aparte porque tienes que manejar no un bicho, sino varios. Porque al aspirarse uno, generalmente esta materia infectante es polimicrobiana. Si ocurre en la calle, te da chance para manejarla, quién sabe, con una combinación ceftriaxona clindamicina endovenoso. Pero si estás en el hospital y se aspira a tu paciente, mamá mía, ahí tenemos Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Cinectobacter, tenemos bichos bravos. Y ahí tienes que darle con todo, Meroban, Linezolic, Mero, Tigecyclina, Pipetazo, Ticarcilina, ¿no? Es decir, ya darle con todo, ¿no? En mi hospital hemos tenido 3 neumonías aspirativas que le hemos manejado con fosfomicina y colestinato. Son 2 medicamentos que en el Perú, la fosfomicina y en el Perú. Colestinato lo tenemos que importar de Argentina. El colistinato, colistina, es la indicación para Pseudomonas MDR.
él tenía una neumonía aspirativa por Pseudomonas MDR. Era sensible al fuego, la Pseudomonas. ¿De acuerdo? Al final de los 3 fallecieron 2, quedó uno que sí logró salir. Bien. Menos comunes, injuria por inhalación. La injuria por inhalación, por ejemplo, es el resultado de los pacientes que aspiran gases tóxicos o gases calientes en los incendios. Listo, es que tu alma se escapaba y me asusté. ¿De acuerdo? Injuria por inhalación. Contusión pulmonar en los pacientes con traumatismo torácico cerrado. Embolia grasa. ¿Se acuerdan que les hice el ejemplo de la paciente que se hizo la liposucción? El síndrome del Near-Drowning o casi ahogamiento, ¿no? Muchos de ustedes, quien le habla también ha pasado, se metió a la piscina, me vino un calambre y comencé a ahogarme, ¿no? Y salí con las justas. ¿Ok? En la gran mayoría de casos no pasa nada, pero si un paciente aspira a volúmenes importantes de líquido, puede ocurrirse este síndrome. Se dice que es más peligroso ahogarse en agua dulce que en agua salada, ¿no? Porque el agua dulce es hipotónica y va a producir secuestro de electrolitos rápidamente al interior de las vías aéreas. Pero como les vuelvo a repetir, del 100% de ahogados, solo 20% llega agua a los pulmones. El otro 80% se muere porque hacen espasmo glótico. Injuria por reperfusión, qué interesante. ¿Qué es esto? Tenemos un paciente que tiene un gran derrame pleural. Llega a la emergencia muy disnéico. Le tomas una placa, un gran derrame. Probablemente un paciente con TB o con un cáncer metastásico a pleura. Entonces tú dices, ay, es chévere, le voy a hacer el drenaje. Agarras, le metes su AOCAP, le comienzas a sacar agua, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Señor, ¿cómo está? Doctor, gracias, qué bien, excelente, he cumplido. Al cabo de 1 hora el paciente está, le tomas una placa y comienza a hacer ARS. ¿Cuál es la explicación? De que tú cuando tienes un pulmón comprimido por cualquier cosa, principalmente hablamos una compresión que tiene cierto tiempo, porque estamos hablando de un derrame que se ha acumulado en días. Adelante, adelante. No ha sido en horas. Y tú le metes un tubo de drenaje, le haces un drenaje agresivo, hablamos agresivo más de 1,5 litros, ese pulmón se sobreexpande rápidamente y va a provocar una especie de hemorragia. Igual como ocurre cuando tienen su globo vesical. Globo vesical, le meten la sonda, ya, abuelito, vaya con Dios. A la media hora regresa botando sangre pura por la uretra, ¿o no? Porque cuando tú agarras la vejiga y la descomprimes rápido, se colapsa y se produce un sangrado en capa de la mucosa vesical. El pulmón es algo así, rápidamente se congestiona. Moraleja, cuando tengan derrames, no se recomienda sacar de manera brusca más de 1,5 litros de líquido. Muy diferente al neumotórax. Neumotórax es algo agudo. Al neumotórax tienes que meter el tubo ya para que se expanda rápido. ¿De acuerdo? Indirectos, la sepsis de cualquier punto de partida, abdominal, pélvico. Tuvimos el caso de una niña es decir, no una señorita con ARCS, porque había desarrollado una EPI, una enfermedad inflamatoria pélvica, que finalmente desencadenó en un ARCS. Trauma severo con hipotensión prolongada o politraumatizado, ¿de acuerdo? Los politraumatizados de miembros inferiores, de pelvis, en general de cualquier parte del cuerpo, tienen un chance de hacer ARS. Ajá, transfusiones múltiples. Cuando tú un paciente lo transfundes de manera repetitiva, mucho cuidado. Puede desencadenarse una respuesta inflamatoria y ocasionarse ARS. Eso se llama el síndrome TRALI. El síndrome TRALI es eso, es el ARS inducido por transfusiones múltiples. Y no es por incompatibilidad de grupo, ¿ah? Tú te le estás dando un hemoderivado hemocompatible, pero desarrolló ARS. Pancreatitis aguda, hacen su Ranson, hacen su Apache, ¿no es cierto? Y esos pacientes con Ranson más de 3, con Apaches importantes, tienen riesgo a hacer ARS. Bypass cardiopulmonar. Tenemos al papá que es infartado, lo van a operar de bypass, y al poco tiempo vemos que comienza a desarrollar derrame pericárdico, comienza a hacer derrame pleural. Guarda, no se va a ir al ARS. Ahora, ¿cómo se le llama a esa enfermedad en la cual tú operas al paciente y te hace derrame pericárdico y derrame pleural los primeros 15 días? Se llama síndrome post-pericardiotomía. ¿De acuerdo? Síndrome post-pericardiotomía.
Y cuando es por encima de los 15 días, se llama síndrome de Dressler. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes tengan derrames pericárdicos o pleurales y tienen el antecedente de haber sido operado, no recientemente, sino hace más de 15 días, puede ser un Dressler. Y el Dressler se maneja con corticoides. Otro sería la sobredosis de droga. ¿Cuántos artistas se han muerto en ARS por inhalarse drogas? Un montón. Hace poco ha muerto uno de las estrellas de Gris, ¿no? Uno de ellos por sobredosis de droga. ¿Y qué los mata? Muchas veces el ARS inducido por drogas. La coagulación intravascular diseminada también conlleva las quemaduras extensas y el traumatismo encefalocraniano. ¿Qué tiene que ver el traumatismo encefalocraniano con el ARS? Se pierde el control y el tono de la musculatura vascular pulmonar y se produce aumento de la permeabilidad. Le llaman el pulmón neurogénico. Miren, otro caso de ARS. Estas ya son fotos de mi residencia, ¿no? Aquí tenemos un paciente que está grave, es portador de tubo de traqueostomía. Yo sé que es un anciano, porque tiene bien clarito calcificado su botón aórtico. Este es un anciano. Y lo que puedo observar es infiltrados bilaterales difusos. Tiene también una cardiomegalia, probablemente sea un cardiópata, no lo sé. Miren, tenemos aquí otra tomografía de un paciente en ARCS, y aquí observamos estas imágenes en vidrio esmerilado que les comentaba, ¿de acuerdo? Vidrio despulido. Y vemos aquí una consolidación con el broncograma aéreo. Incluso tú puedes encontrar aquí ya bronquiolograma aéreo. ¿De acuerdo? Bronquiolograma es porque ya estamos aquí a nivel de los acinos pulmonares. Estamos en la parte periférica. Miren aquí un ARCS secundario a una neumonía neumocócica. ¿Ok? No se olviden que el neumococo es el principal agente etiológico de las neumonías adquiridas en la comunidad. Aquí tenemos un ARCS severo, miren, aquí ya no hay pulmón funcionante, en un paciente de una neumonía clamidial o por clamidia, neumoniae, es una neumonía típica. ¿Okay? Aquí tenemos un paciente en ARCS por una sepsis abdominal, o sea, el punto de partida es extrapulmonar y el paciente fallece. Es lo que ocurre con los pacientes con peritonitis complicada y que después terminan en la UCI, hacen ARCS por cuadro abdominal. Muy bien, aquí tenemos un aguita y ustedes ya son duchos, tromes en interpretación de agas, porque el día de ayer se han estudiado todo lo que avanzamos. En este AGA, lo que debemos ver primero es la temperatura del paciente, ¿de acuerdo? Como que se quiere ir un poco a la hipo, ¿no? A la hipotermia, eso me dice que está grave. La fracción inspirada de oxígeno, 50%, está con soporte de oxígeno. Vemos la presión de oxígeno es 77. Pregunta, ¿está o no está en ira? Claro que sí, porque la definición me dice que menos de 60, pero con fracción de 21%. Si está en 77 con 50%, que estamos hablando, 50%, ¿cuántos litros? Cerca de entre 6 a 8 litros, debería estar teóricamente en más de 300, pero está en 77, está en una franca insuficiencia respiratoria. Después observo de que está con la presión de CO2 baja. Hay dos posibilidades, o el paciente está hiperventilando o está conectado a ventilación mecánica y le dan una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Me entienden o no? Es otra explicación que se puede dar. El pH está acidótico, 7.30, está acidótico. Ahora yo debo saber si es una acidosis metabólica o respiratoria. Yo estoy viendo que el CO2 está bajo, así que lo respiratorio se va descartando. Me voy al bicarbonato, 13.9, lo normal es 24, está con una acidosis metabólica. Ajá, acidosis metabólica. Este paciente que tiene acidosis metabólica, ¿qué puede ser? Infección, cetoacidosis, uremia. Hay un parámetro que me permite aclarar eso, el ácido láctico. Veo el lactato, está elevado. El ácido láctico generalmente se eleva en los casos de sepsis. ¿De acuerdo? Otra causa también son los problemas tipo cetoacidosis. Ajá, mira, sin conocer al paciente, yo estoy pensando que es un paciente grave en ventilación mecánica con IRA tipo 1
con acidosis metabólica y probablemente infectado. ¿Se dan cuenta o no la información que me bota el papel? Ahora me voy al PAFI. PAFI, 170. Teóricamente está en ALI o está en ARS. Está en ARS. Y me voy a la gradiente. Aquí está la gradiente. La gradiente alveolo arterial, 241, cuando debería ser menor de 15. Hay un compromiso importante de la membrana alveolo-capilar. ¿De acuerdo? Puedo ver si quieren electrolitos y veo de que está un poco hiperclorémico, hipocalcémico. Ajá, glucosa 317. A lo mejor es un diabético descompensado, pero para que sea cetoacidosis debe tener pues 800, 1000 y más. Probablemente esté hiperglicémico porque si está grave hay liberación de hormonas de contrarrespuesta, adrenalina, noradrenalina, corticoides, y eso generan liberación de glucosa. Por lo tanto, yo tengo mi diagnóstico ya. Soy R1, me dan esa hojita. Ya, doctor, lo que tengo aquí es un paciente con una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica, acidótico, debido a una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria descompensada, con gradiente elevado que me habla de un compromiso de membrana alveolo-capilar y que está en ARS. ¿Me entienden o no? Yo ya tengo mi diagnóstico gasométrico. Por lo tanto, el manejo del ARS, lo primero que debo yo es manejar el factor desencadenante o asociado. Segundo, no hay medidas específicas para corregir la permeabilidad normal o la reacción inflamatoria. El uso de corticoides se da, pero es discutido en muchos estudios. Si les preguntan en el examen, no lo creo, pero a veces se rayan, digan que sí se usan corticoides, ¿ok? Lastimosamente en medicina, a diferencia de otras carreras, nada es absoluto. Eso es lo malo, ¿de acuerdo? Depende quién plantea la pregunta. Pero si ustedes ven, pues, que colocan, para el manejo del AR se usa inotrópicos, ventilación mecánica, corticoides, arroz con pato y qué sé yo, ya pues, ¿no? Tiene que ser bien claro. Medidas de soporte para mantener funciones fisiológicas celulares. Esto va a soporte ventilatorio mecánico, eso va a soporte hemodinámico inotrópico, ¿no es cierto? En pacientes que ya hacen sepsis severa, shock séptico distributivo, hay que colocarle inotrópicos tipo dobutamina, dopamina, epinefrina, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las metas de la ventilación mecánica, que es una base de esto? Mantener aceptable el intercambio gaseoso y minimizar efectos adversos asociados a su uso. Cuando a un paciente lo conecta a un ventilador mecánico, están salvando o resolviendo problemas, pero generando otros, ¿ok? El ventilador mecánico es inductor de muchas lesiones en el pulmón, barotrauma, volutrauma, telectasias, infecciones. Un paciente intubado tiene 7 veces más chance de hacer neumonía que uno no intubado, porque se pierde el mecanismo de la tos, el mecanismo de Clarence fisiológico. Y segundo, la UCI, pues es la UCI. Yo les doy un caso que me pasó a mí. Cuando era R2, porque se rota como R2 en la UCI en neumología, me raspé el brazo con el coche de curación de la UCI y me eché un poquito de alcoholcito y un curita y lo dejé ahí. A los 3 días salió una secreción purulenta, verdosa, que olía a camarón. Dije, esto es pseudomonas. Ya, pues no tuve yo que mandar cultivo, yo ya sabía. Y como sabía, pues, de que estaba todavía localizado, agarré y a punta de neomicina, la pude rescatar. La UCI es la UCI, ¿ah? La UCI encuentran los gérmenes más difíciles de manejar. Bueno, yo no soy intensivista, ustedes, pero es bueno que sepan esto, ¿no? De que se utiliza normalmente ventilación mecánica con soporte total, ciclado por volumen, modo asistido controlado, es decir, la máquina le da todo al paciente. Inicialmente se manejan FiO2 elevados, después eso se va reduciendo, porque recuerden que FiO2 elevados por mucho tiempo al final daña el pulmón. Volúmenes tidales de 8 a 10 mililitros por kilo. Se comienza con pic 0, pero después se va aumentando hasta un máximo de 15, ¿no? El objetivo es mantener la saturación por encima de 90, un flujo de 60 litros minutos, prevenir complicaciones por presión alveolar incrementada y también las elevadas concentraciones de oxígeno se deben dar y tratar de no dar por más de un día, pero no siempre es así.
Ustedes vayan a la UCI, van a ver pacientes que están con ventilación mecánica semanas y están a veces con fíos elevados. Ustedes saben que ese paciente, hay dos formas, o ese paciente sale y sale completamente secuelado con fibrosis severa, o ese paciente no sale. Ahora, cuando están con intubación endotraqueal, no se recomienda que el tubo esté más de 7 días. Si el tubo está más de 7 días, lo que se debe hacer es una traqueostomía. ¿Por qué? Para proteger que no se desarrollen estenosis de la vía aérea alta. ¿Okay? Por ejemplo, este cantante, el de Soda Stereo, lleva más de un año conectado a un ventilador mecánico. Él está con traqueostomía definitivamente. Definitiva. Y de seguro ya debe haber sorteado más de una neumonía asociada al ventilador. Con respecto a los fluidos, mucho cuidado. Mayormente se recomienda una restricción hídrica, porque como ustedes saben, los capilares pulmonares que están muy permeables, tú le metes agua y el agua se va al pulmón. Es un problema. Es por eso que estos pacientes que están con catéter central, ¿de acuerdo? Y están con monitoreo de presión venosa central, para que no se les vaya a escapar de la mano demasiado fluido. Tienen línea arterial y están con lo que se llama una gasometría permanente. No tienen que estar hincándolos. Ya la máquina de frente te bota la presión arterial de oxígeno. ¿De acuerdo? Dar inotrópicos si es posible, secundariamente a los fluidos. Bueno, esto es lo que les dije. Algunos estudios hablan de que si al paciente lo pones boca abajo, posición prona, puede haber una respuesta favorable porque los fluidos se van hacia adelante, que son los segmentos menos voluminosos, y la parte de atrás queda mejor oxigenada. Y el uso de corticoides es una cuestión muy controversial. Miren, aquí yo puse lo que puso un artículo, que no en fase temprana, que podría considerarse en fase tardía, pero esto de acá lo he leído y dicen lo contrario, que en fase temprana. No los quiero confundir, pero si les ponen corticoides, digan que sí, se usan corticoides. A menos que les pregunten por fase, no creo que se malleen. Surfactante exógeno. Hay surfactante exógeno que se nebuliza en el paciente. El problema es que el surfactante, a las 2 horas, ya fue. Y cada ampollita te cuesta, pues, 500 soles. Entonces, ese es el problema, costo-beneficio. Óxido nítrico, esto ya son lo que llamamos nosotros terapias alternativas, no tienen mucho nivel de evidencia. Uno sería el óxido nítrico, porque se ha visto que el óxido nítrico, cuando tú se lo das al paciente mezclado con el oxígeno, va a reducir la presión pulmonar arterial, mejora los CHAM intrapulmonares, mejora el PAFI, aparte que el óxido nítrico tiene un efecto antioxidante per se, ¿de acuerdo? Pero como les digo, esto está con poco nivel de evidencia. Se los he traído para que lo sepan. Igual como estos dos. Ketoconazol, ese que usan para su uñita con hongos. También lo están utilizando para ARS. Pero repito, esto está en fase de experimentación. No, tiene muy poco nivel de evidencia. Pero los traje para que... Incluso anticitoquinas. Se utilizan anticuerpos monoclonales para el manejo del ARS, antifactor de necrosis, antileucotrienos, etc. El uso de catecolamina sí se tiene que utilizar si el paciente está con un problema hemodinámico. El uso de interleuquinas 8 exógena aceleraría la angiogénesis, pero esto de acá también está en proceso de experimentación, factores de crecimiento, es decir, hay un montón. Incluso les comento, ayer me puse a leer y unos italianos han puesto algo muy interesante. Se ponen en la pregunta, mire, ponen esa pregunta. Si yo tengo gangrena en mi dedo, ¿cuál es el manejo? Amputar el dedo. Si tengo gangrena en mi cuello, ¿cuál es el manejo? Amputarle el cuello. Ya, ellos se preguntan eso. Si tengo ARS severo y ya no hay pulmón, todo está lleno de fluidos, ¿cómo le doy oxígeno al paciente? Entonces, lo que han hecho estos italianos, interesantemente, es conectar un sistema de circulación extracorpórea al paciente. La máquina oxigena su sangre. Y también han hecho ellos mismos otro estudio. Le han hecho una diálisis peritoneal con soluciones hiperconcentradas de oxígeno. Le meten soluciones con alta cantidad de oxígeno al peritoneo, se difunde el oxígeno a la sangre y se mantienen niveles de oxemia aceptables. ¿Me entienden o no? Para ARS, cada cosa vienen cosas nuevas cada año. Miren, aquí tenemos un ejemplo para que se puedan entender los conocimientos.
Tenemos aquí un paciente mayor, esta es una foto del Hospital 2 de Mayo, lógicamente siempre respetando la confidencialidad. Este es un paciente, si no mal recuerdo, 72 años, si no mal recuerdo, politraumatizado, lo había atropellado un autobús, fractura múltiple expuesta de miembro superior izquierdo, bolé costal, es decir, tórax inestable, ya había sido fijado ya, y el paciente estaba en ventilación mecánica. Aquí está el ventilador mecánico, aquí está el tubo endotraqueal. La UCI es un conjunto de tubos, ¿no? Van a ver sonda rectal, sonda nasogástrica, sonda vesical, tu intubación endotraqueal, vía venosa central, línea arterial. Eso es invasivo, la UCI es invasivo. Bueno, este es el AGA del paciente. Y vemos que el paciente está con un FiO2 de 40%. Aquí lo corrigieron. Vemos que la presión de oxígeno está en 84. Está en IRA, ¿sí o no? No vale discutirlo. Vemos que la presión de CO2 está ligeramente elevada. Está hipercápnico. Pero vemos que el pH se mantiene normal. ¿De acuerdo? Seguimos bajando, 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 bajando. El bicarbonato está ligeramente elevado, probablemente para compensar la acidosis respiratoria y dar ese pH normal. Bajamos, 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 bajamos. El PAFI está en 186, ya está en ARS. Y la gradiente está en 177. Hay un compromiso importante de membrana alveolo-capilar. Es un paciente que está en ARS, ¿de acuerdo? Que está, desde el punto de vista de pH, controlado, ¿no? Pero digamos de que no por eso está menos grave. Miren la foto del monitor ventilatorio mecánico. Vemos aquí el volumen de aire que recibe por minuto el paciente. Ustedes saben que lo normal es 500 ml, ¿no? Aquí recibe 416. Está con respiración asistida, el paciente no hace nada. Para que el paciente no luche, lo que le colocan es una pseudoanalgesia. Es en base a un cóctel de fentanilo con midazolam. Y se lo colocan en bomba de infusión. Por eso ustedes entran a la UCI y ven al paciente que está planchado. ¿De acuerdo? Porque si tú le quitas eso, el paciente se levanta y comienza a luchar contra el tubo y contra la máquina. Vemos aquí la frecuencia, 21 por minuto. Apágame el celular. La relación entre inspiración y expiración, 1 sobre 2.3. Vemos el PIC. El PIC está en 12. Y está con parámetros moderados, no muy altos ni tampoco bajos. Y todo el resto de parámetros, ¿no? Esto es más que todo manejo intensivo. ¿Okay? Muy interesante. Miren los diagnósticos de este paciente. Esta es la hoja de historia clínica, ¿no? Politraumatizado. Tórax inestable con hemoneumotoras con drenaje. Fractura de hombro y codo con reducción cruenta. TEC leve a moderado más herida en colgajo de pabellón auricular. Posoperado inmediato de reducción cruenta más fijación de codo más plastía de pabellón auricular y shock hipovolémico en remisión, porque se había desangrado. ¿Me entienden? Así es como ingresó el paciente. Aquí no hablábamos de ARS. El ARS lo desarrolló después. ¿Cuál fue su desencadenante? El politraumatismo. ¿De acuerdo? Este es otro caso de otra paciente. Lastimosamente ella falleció. Y esta paciente es una paciente que igualito está con intubación mecánica, está con ventilación mecánica, perdón, intubada, conectada a múltiples monitores. Vemos aquí que tiene un volumen de aire corriente de 513. Está con respiración controlada, asistida. Asistido controlada es el mismo parámetro, ¿ya? El PIC no está muy alto, aparentemente está mejor que el anterior, aparentemente. ¿Ya? Y miren su placa. Entonces, la placa de la señora muestra infiltrados bilaterales difusos y lo que se ve también es un corazón grande. Entonces, si yo veo corazones grandes, ojo, no voy a decir que sea una cardiópata y que se está yendo al ARS. Miren su AGA. 50% de FIO. 77. Creo que es el AGA que vimos hace un ratito. ¿Es el mismo? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, el que puse de ejemplo al inicio. Es el AGA que me mostraba una acidosis metabólica, que mostraba una IRA tipo 1, gradiente elevado que estaba en ARS. Miren, quiero que se tengan a la mente este AGA, ¿ya? Es el AGA del día 19 de noviembre.
Miren el AGA del 21 de noviembre, 2 días después. ¿Está con cuánto de FIO2? 98%. A duras penas llega a 100. ¿De acuerdo? Está con presión de CO2 41. Está con un PAFI de 99. Con una gradiente de 541. Dice que la paciente que está yendo a pique. Se está yendo a pique. Sus diagnósticos al ingreso en la UCI. Shock mixto, distributivo cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo pulmonar, cardiomiopatía dilatada, síndrome de disfunción múltiple orgánica, compromiso cardiovascular shock, compromiso respiratorio y ventilación mecánica, compromiso renal, insuficiencia renal aguda asociada a uremia, sepsis punto de partida pulmonar. Ya estaba con diagnósticos muy graves. Finalmente la señora fallece. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá entonces quedó claro lo que vine a hacer ARS. Hasta claro. Esto lo puse, esta es mi promoción de residentado, ¿no? Promoción 2004-2007. ¿Sí? Ya muchos de ellos son asistentes. La doctora Célica es dermatóloga del Naval, es mi compañera de staff médico. La chinita es dermatóloga, trabaja está en la práctica privada. El doctor Zúñiga es neumólogo, ya trabaja en una microred. Él es anestesiólogo. Yo me conozco con él hace 20 años. Desde la academia nos conocemos. ¿Ya? Diomedes Leguía. Él es el residente eterno, Alfredo Miguel Pachitas. Le dijimos residente eterno porque tiene 3 especialidades. ¿Ya? Renunció 3 veces a la especialidad, regresó, es el residente eterno, le encanta. Le encanta. Ella es anestesióloga, él es patólogo clínico. ¿Okay? Son bonitos recuerdos de la residencia. Bien. Vamos a ver ahora lo que sería el test. El pulmón en esta fase se caracteriza por ser rígido, con membranas hialinas, infiltración neutrofílica, la microscopía. Esta descripción corresponde a la fase. Respuesta exudativa. ¿No? ¿Fácil o no? Claro. Son medidas terapéuticas para el manejo del ARPS, excepto, a ver, incluso creo que aquí no hay excepto, ¿no? Yo creo que está mal planteada la pregunta, ¿no? Debería ser quitar el excepto, ¿no? Porque todas son o no. Así que tachen el excepto, ¿ya? Ahí son todas las anteriores. Muy bien, ¿hasta acá se entendió ARPS?